Gloria a Dios una vez más, nuestros amados televidentes, que a través de estas redes pues ustedes se conectan. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, compartiendo siempre una palabra entre lunes y viernes. Creemos que en esta noche pues vamos a hablar un poco, de alguna manera u otra es palabra la cual nos trae una forma de reflexionar y nos trae memoria, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles, caóticos, pero también pues la idea de todo esto, hermanos, pastores, ministros, amigos, es permanecer en Jesucristo. Les hablaba ayer verdaderamente y entendemos acerca de la predestinación, pero la idea de todo esto es que Jesucristo sabía el final de Judas, que Él se iba a bajar de la barca, que Él iba a desertar, porque no hay nada que sea oscuro y no esté delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que hablaba acerca de que Dios no puede equivocarse. Él nos ha elegido, pero también Él sabe el final de cada uno de nosotros. La única forma que nosotros podemos evidenciar es que usted y yo permanezcamos hasta en el tiempo que en verdad nuestra existencia en esta tierra se termine. Pero sí sabemos que Él conoce el principio y conoce también tu pasado, tu presente y tu futuro, pero Él no te habla de tu pasado, porque el pasado ya quedó atrás y es un instrumento que el enemigo puede usar en contra tuya y mía para que no avancemos hacia el futuro, hacia lo que Dios ha determinado que tú y yo, iglesia, debemos hacer. En esta noche, una vez más, desde aquí, desde este púlpito, el pastor Mario Ulloa, desde aquí de la ciudad de Cali, Colombia, transmitiendo y esperando que esta palabra en esta noche tú puedas regocijarte, puedas también, pues, de alguna manera u otra la palabra nos hace forma de reflexionar, nos trae memoria, de una forma que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Sabemos que nosotros mismos pensamos y hablamos mal sobre nosotros mismos. Yo sé que sí, pero debemos de cambiar esa forma de pensar y hablar, porque como pensamos, hablamos. Entonces la idea de todo esto mucho es por causa de las aflicciones, de los sufrimientos, de los tormentos, pero hoy quería compartir especialmente una palabra que nos trae regocijo y nos da una esperanza o una solución, por causa de que cada creyente de alguna manera tiene que experimentar el sufrimiento de una forma mínima de lo que padeció Jesucristo. Tenemos que ser probados y de alguna manera u otra pues esto debe manifestarse. De alguna manera, siempre y cuando tú y yo no estemos practicando el pecado. Sabemos que sí, pero también sabemos que todo eso Dios puede cambiarlo por causa que tú y yo le amamos para bien. Pero la única cosa en todo esto es que tú y yo debemos de creer en Él, creer en su palabra. En esta noche vamos a ir donde tú te encuentras, afligido, atormentado, en sufrimientos por causa de las situaciones adversas cruciales de tu vida. Quiero dejarte saber que todavía hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Entonces vamos a compartir en esta hora algo breve, pero en la verdad pues que llegue a tu corazón y esa semilla incorruptible sea depositada allí para que pues haya un fruto, siempre y cuando tú y yo la abracemos y la pongamos por obra. Esperamos que en esta noche también reprendemos todo espíritu de oposición en tu vida que pueda, en otras palabras, ser obstáculo que tú recibas la palabra de Dios. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Activamos ángeles a tu favor para que aten a esos demonios de oposición en tu vida, que los aten con grillos, con cadenas, que los lleven a los abismos hasta el día que se cumpla la palabra escrita en Apocalipsis 20:10, a la cual no se demorará, sino que es apresurada por Dios, un día se llevará a cumplimiento. Entonces, para que tú ahí tengas libertad en tu mente, descanso en tu corazón, para que puedas recibir en esta noche lo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces vamos a leer acá en este pasaje bíblico del libro de Romanos. El libro de Romanos, y habla pues acerca de un tema en lo que corresponde viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Vamos a leer Romanos 1 del 8, vamos al 8, capítulo 8, versículo 1, vamos a leer hasta el 7. Vamos a leer hasta el 7 del libro de Romanos. Entonces dice que
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz. Por cuanto el designio de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces entendemos, acá es que Dios demanda que tú y yo debemos de vivir por el Espíritu. Entonces acá hay una demanda de parte de Dios a través de su palabra, y nos deja saber también cómo nosotros podemos, en otras palabras, obtener éxito. Porque si andamos conforme las obras de la carne, nuestro espíritu, en otras palabras, morirá, porque nos separaremos por la eternidad del Señor Jesucristo, al cual un día le rescató a mí, a ti, por amor, porque dice Juan 3:16 que por amor Él se humanizó, se corporizó y vino a llevar a cabo el plan de redención para la iglesia, para todos aquellos, oyendo su palabra, no endurecen su corazón, sino que se le entregan a Jesús y determinan o se definen servirle a Él. Entonces vemos claramente acá que la vida a la cual tú y yo podemos obtener victoria es nosotros viviendo por el Espíritu, viviendo por la fe, a la cual pues a través de la palabra hemos obtenido. La fe es del mismo Cristo, impartió fe en ti y en mí, de que tú y yo creyéramos en Él y en su palabra, para que vivamos por el Espíritu, porque sabemos que en la naturaleza pecaminosa nadie va al cielo. Por eso es que cuando Adán pecó, entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos, separados, apartados de la presencia de nuestro Dios. Pero Dios mismo, en su amor y su misericordia, y por causa de su gracia, la cual es un don que solamente lo tiene Dios y no los hombres, Él vino aquí en un plan, aquí a la tierra, para llevarlo a cumplimiento. Y sí que lo cumplió al pie de la letra. Entonces Él ha sido un ejemplo para nosotros. Pero vemos que nos define aquí la palabra cómo nosotros podemos obtener éxito. Pero sabemos que si no es que la gracia de Dios está con nosotros, en nuestro humanismo, en nuestra forma almática, en la forma que razonamos, en nuestras debilidades humanas o carnales, no podemos lograr éxito sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, por nuestra propia fuerza seremos derrotados. Entonces vemos acá, y vamos a aquí estar tocando un par de pasajes bíblicos de lo que pasaba antes en la antigüedad. Este libro de Romanos nos deja saber la manera en que la iglesia redimida debe vivir, ya que hay que elegir la vida o la muerte. Si me ocupo de andar en el Espíritu conforme a la dirección del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne, en otras palabras, yo y tú viviremos. Vamos a leer el libro de Romanos 7:22. Romanos 7:22. En Romanos 7:22 la palabra dice, voy a leerlo desde el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos claramente que la ley no te va a justificar a ti de tu pecado, ni del mío tampoco. Incluso la ley te condena por lo que tú y yo deberíamos de hacer y no lo hacemos. Pero vemos que la gracia y la misericordia de Dios se manifestaron en un tiempo adecuado, primeramente con el pueblo de Israel, cuando había una situación caótica, había una crisis, había, en otras palabras, muerte física y también espiritual, aunque muchos israelitas no optaron por ser salvos a través de Jesús, porque ellos no creyeron. La palabra dice que
El libro de Romanos 19 dice que el que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Entonces, vemos claramente lo que ocurrió con este pueblo. No es culpa de Dios, porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios, pero la cosa es que es nosotros, en nuestra forma de proceder, en nuestras actitudes. Y a veces es por causa de nuestra desobediencia que ocurren cosas contrarias a lo que está escrito. Este manual, que es la Biblia, es un libro que nos direcciona a través del Espíritu Santo para que tú y yo no nos metamos en problemas, pero siempre nos metemos. Este pasaje hace reflexionar y recordar que en el Antiguo Testamento los judíos, en otras palabras, ellos se deleitaban en lo que corresponde a la ley de Dios, en una forma almática, en otras palabras, de razonar. Ellos se deleitaban, pero vemos que de alguna manera u otra, cuando que respondía a la forma física, en su mente había otra ley que se manifestaba, y en los deseos y las pasiones de la carne lo llevaba cautivo. Por eso es que el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y recuérdate que el enemigo, cuando él transmitió su naturaleza perversa al ser humano, en otras palabras, él impartió su iniquidad, su maldad en toda la totalidad al ser humano para destruirlo, para acabar con él. Entonces, por eso es que necesitamos de un nuevo nacimiento. Necesitamos de la gracia de Dios, del poder que se manifestó en Jesús. Necesitamos, por eso es que hablaba los otros días acerca de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a producir, no va a resucitar, no va a haber fruto. Tenemos que primeramente morir a todas esas cosas que tú y yo anhelamos, para que podamos nosotros ver la gloria de Dios, para que nosotros, en otras palabras, veamos la diferencia. La palabra describe acerca de nosotros que Dios nos creó a semejanza de Él, pero sabemos verdaderamente, cuando tú y yo nos miramos desde ese punto de vista, no nos vemos así, nos vemos con toda clase de efectos y de males. Pero esa es la forma como el enemigo de nuestras almas te hace pensar o te hace ver. Pero qué bueno cuando tú y yo renovamos nuestra forma de pensar a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, y podemos nosotros abrazar una palabra absoluta, la cual es Cristo, y declararla y mantenernos firmes en ella, porque sabemos que es verdad. Entonces vemos que estos hombres, ellos se deleitaban, ¿verdad? Se deleitaban, pero cuando se miraban a sí mismos, por causa que la razón de todo esto es cuando tú y yo nos movemos no contando con Dios, o sea, no nos movemos conforme a la gracia, entonces no nos movemos conforme a ese favor de Dios. Entonces en nuestra carnalidad hay debilidad, en nuestro humanismo, entonces no podemos lograr victoria. Por eso es que tú y yo no podemos decir: voy a irme a meter a tal lado y voy a hacer esto, aquello y todo lo demás, aunque haya mujeres no va a pasar nada. No, porque es que tú y yo no podemos pensar que en nuestra humanidad nada nos va a ocurrir, hay debilidad, si no es por la gracia de Dios y la protección del Espíritu Santo que te ha enviado a ti a ese lugar a hacer ciertas cosas. Tú puedes salir derrotado de ahí, porque el enemigo, él se da cuenta de todo y él va a buscar la forma contra ti, contra mí, para que nosotros tropecemos y caigamos. Entonces por eso es de gran importancia de andar en la fe, de andar por fe, porque Él es Dios y en su palabra, en obediencia a ella. Por eso nos habla que, en otras palabras más claras, dice Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna, siempre y cuando tú y yo caminemos en fe, o sea, que tú y yo caminemos en el Espíritu y no en la carnalidad. Entonces vemos que claramente eso nos justifica a nosotros. Si caminamos en el Espíritu, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, no hay ninguna. Ahora tenemos que creer esta palabra. Vamos al Salmo 119. Vamos al Salmo 119 en el capítulo 1 y 2. Vamos al Salmo 119 en el capítulo 1 y 2. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados, o sea, dichosos,
los que guardamos la palabra de Dios, los que en otras palabras la abrazamos, la creemos, la ponemos por obra. Aquí podemos referirnos a acordarnos de Santiago, cuando Santiago habla y deja saber y bien en claro, y dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Entonces, aquí desde este punto de vista podemos ver claramente es la permanencia, que nosotros podamos permanecer en Dios firmes, en su verdad, en su palabra. Pero vemos que también si es que nos vamos por el lado o queremos subirnos por las ramas, vamos a tener un problema, porque en nuestro propio humanismo hay debilidad. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó nuestros pecados. En ese cuerpo humano, Él se llevó nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, y todo allí lo clavó en la cruz. Por eso es que Él llevó a cumplimiento la ley, que ningún hombre podía cumplirla, pero Él la llevó a cumplimiento. Por eso es que cuando tú y yo le damos nuestro corazón a Jesús y creemos en Él, Él nos justifica. Él es que nos declara a nosotros justos, porque es por la gracia, su gracia es que somos salvos, por la gracia, por ese favor inmerecido. Pero Él llevó a cumplimiento la ley. Por eso es que la ley no justifica a nadie. No importa cuántas cosas tú quieras hacer, no puedes presentarte justo por causa de las obras. Porque Dios no justifica a nadie por obras, sino por haber creído en la persona de Jesucristo, a la cual fue a la cruz del Calvario y pagó por tus pecados y también por los míos. Porque aquí nadie se da golpe en el pecho queriendo ser más que los demás. Aquí el único Señor de señores y Rey de reyes se llama Jesucristo, la cual constituyó este universo. Y dice que también los predestinó, los eligió, los escogió antes que el mundo fuese creado. Ya había un plan desde la eternidad trazado por Dios. Por eso es que tú y yo no tenemos que estar inventando ni estar haciendo tantas cosas. Para es que, en otras palabras, agradar a Dios o que quererle torcer el brazo a Dios. La idea de todo eso es que tú y yo seamos obedientes a los mandatos divinos, que a lo que Él nos ha mandado hacer. A Dios le agrada la obediencia y no la necedad ni los caprichos y la estrujanería. No, Él lo que quiere es que tú y yo hagamos exactamente lo que Él nos ha mandado hacer, lo que Él dice que quiere: obediencia y no sacrificio. Entonces, siendo entendidos en su palabra, podemos seguir adelante, confiando no solamente en nuestra forma de pensar, que creemos que podemos hacer las cosas sin tener que contar con Él. Por eso es que el enemigo opera en esas dimensiones. Aún por eso manda y habla que Él domina a los hijos de la desobediencia, porque Él opera en esa dimensión y te deja saber a ti, a mí, susurrándonos al oído, que tú eres como Dios, que tú no necesitas de Él y que tú y yo podemos hacer lo que queremos. Pero sabemos que en nuestro humanismo vamos a fallar, vamos a ser derrotados. Por eso es que lo que hemos logrado hasta ahora no es por nuestra forma, por nosotros mismos hemos logrado cosas, o hemos logrado victoria, no es por nosotros mismos, es la gracia de Dios trabajando en ti y en mí. De otra manera nunca aún no estuviésemos aquí hoy, porque no es fácil navegar en dos reinos, en un reino al cual está lleno de corrupción, de maldad, de tentación y de todo lo demás. Pero es la gracia de Dios con cada uno de nosotros. Entonces vemos que la razón de esta era que los judíos en aquel tiempo, ellos sí se deleitaban en los mandamientos, se deleitaban en la ley de Dios. En otras palabras, hablando de una forma almática, o una forma, porque en el alma está el razonamiento. Recuerda que tenemos un espíritu que tiene un alma, que piensa, que siente, que tiene sentimiento. Entonces vemos que ellos hacían estas cosas, y aún la iglesia de Jesucristo redimida puede operar en esta misma dimensión. Se deleitan en las cosas de Dios, pero cuando estamos allá afuera somos otra cosa, porque nos encontramos que queremos hacer cosas, meternos en lugares donde Dios no nos ha mandado, y nos encontramos a veces tropezando y cayendo también, y de una vez, de alguna manera, le cogemos a alguien para echarle la culpa. Pero la culpa solamente es de nosotros, porque nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestro propio humanismo, no podemos lograr ninguna victoria. Porque nosotros, dice la palabra,
que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores, huestes de maldad de las tinieblas, en los lugares celestes, aún aquí en esta tierra, en los aires, en la atmósfera, está cundido de espíritus inmundos. Aún la gente está llena de ellos, aún creyentes, porque aquí la gente cree que no, pero es verdad, sí hay. Si tú y yo nos descuidamos, sí que hay. Se promueven, hay influencias demoníacas que operan en la vida, porque dice la palabra que el príncipe de este siglo también opera, también domina a los hijos de la desobediencia. Hablando de tú y de mí también. Por eso es que Dios manda que vivamos en el Espíritu y no satisfacamos las obras de la carne. Porque si por causa de caminar en el Espíritu, en nuestra fe, hacemos morir esas obras, de cierto viviremos. Una promesa de parte de Dios. Porque esto es hasta el final. No es el que se monta ahora a la barca y más tarde se baja. No, es que hay que terminar el trabajo que comenzamos. Estamos peregrinando y estamos en una barca, la cual representa a Cristo. Es la barca que conduce al cielo y todos son invitados. La única cosa de todo esto es que tú y yo sabemos que estamos montados ahí. Ahora no sabemos el final de todo esto porque todavía estamos aquí en un cuerpo físico. Y sabemos la situación que se presenta a diario en nuestras vidas. Pero sí, una cosa es que si tú y yo terminamos aún el final aquí en esta tierra, nuestra parte física, terminamos con Cristo, sabemos la victoria, sabemos que las promesas en Él son sí, amén, y que tú y yo pues podemos declarar el día que nos vayamos de este mundo, salgamos de este cuerpo, sabemos que podemos declarar verdaderamente que hemos corrido la buena carrera de la fe, porque hemos permanecido en Él y hemos terminado con Cristo. Esa es una victoria. Pero al mismo tiempo aparecía otra ley que los dominaba. Sus pasiones pecaminosas y su fuente de ayuda. Ellos confiaban en la ley, se apoyaban en ella. Por eso es que sin la gracia de Dios, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, es difícil obtener victoria en las circunstancias adversas en nuestras vidas. En la carne somos débiles cuando queremos hacer todo con nuestros esfuerzos humanos y no con la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera de vencer los deseos corruptos, como es el adulterio, la inmoralidad y todo pecado que sea manifestado en nuestra carne, solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos manda que nosotros caminemos por fe, no por vista. Dios nos manda que caminemos en el Espíritu. De otra manera, no vamos a poder lograr esa victoria, no vamos a poder lograr avanzar en lo que Dios pues quiere que tú y yo hagamos en esta tierra, entre tanto que estamos. Por eso es muy importante de cada día alentarnos en la palabra que oímos, abrazarla, y por eso siempre es un recordatorio de que hoy en este día, si tú y yo estamos escuchando esta palabra, no endurezcamos nuestro corazón y tampoco lo ignoremos, no ignoremos la verdad de Dios. Por eso todos los líderes deben de guiar al pueblo de Dios a través de la verdad, la cual ellos conocen o han conocido. No puede haber otra, porque la verdad es la que liberta. La verdad es Cristo mismo, el Verbo que se humanizó, se corporizó y vino aquí a la tierra con un propósito y un plan desde la eternidad. Pero también sabemos que en el libro de Romanos 8:28 nos trae una forma de solucionar, o una forma más bien de consolarnos, una esperanza. Nuestra consolación, esperanza, si obedecemos, permanecemos. Pero si tú y yo, a menos amamos a Dios, dice, todas las cosas todas las cosas que nos pasen por servir y permanecer en Cristo nos ayudarán para bien. Leyéndolo aquí en la palabra de Romanos,
dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. O sea que hay un llamamiento, hay una elección. Por eso vuelvo y te repito, amigo, hermano, pastor, aquellos que pueden estar conectados en esta hora, si tú estás en la barca, si tú todavía permaneces, hay una elección de Dios para ti, para mí. Él te escogió, no te escogiste tú a ti mismo, porque donde tú estabas antes no había nadie que te sacara. El enemigo, ese tipo, no quería que tú salieras de ese lugar, tampoco mi persona. Lo que quería ahí mismo es cogerte y fundirte ahí mismo para que no tuvieras la oportunidad de salvación. Recuerda que la palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero también apareció Cristo para que las obras de él sean destruidas. Por eso es que ya entendiendo esto, ya tú te posicionas, ya tú te determinas y tomas una decisión correcta para caminar en el Espíritu y no en la carne, no en lo que corresponde a la vida o a la rutina que tiene nuestro cuerpo físico, porque se inclina más a las cosas de este mundo, que nosotros siendo entendidos son perecederas. Pero qué bueno es la palabra de Dios, que nos hace una forma de reflexionar y nos trae un recordatorio a todos nosotros que debemos de vivir por el Espíritu y no satisfacer las obras carnales, porque no nos llevan a bien, no son agradables a Dios, son enemistad contra Dios, tampoco se pueden sujetar en esa condición. Por eso es que si es que caminamos en la carne, no vamos a aceptar lo que Dios nos está hablando, no lo aceptamos. Por eso hay gente que cierra los ojos porque no quieren aceptar lo que la palabra dice, porque en su área carnal no se alinea, porque hay muchos que quieren andar y solamente les gusta oír lo que a su oído les suena bueno, no lo que Dios dice. Entonces, por esa razón es que hay todos estos atropellos, por causa de que el pueblo de Dios anda caminando entre las ramas y unos tratan de saltar la fensa, tratan de saltar las cercas, a ver cómo es que se escapan, a ver cómo es que se introducen. Entonces, este pasaje nos motiva a todos, como la iglesia redimida, a seguir y a no desmayar, ni a apostatar, ni regresar donde antes estábamos, por causa de nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, aflicciones, pruebas, persecución. Dios la tornará para bien. Por esto no incluye el pecado. No podemos disculparnos y decir que Dios sacará algún beneficio de él. O sea, todo va a ocurrir siempre y cuando es por la causa de Cristo que tú estás padeciendo, estás sufriendo, estás pasando vituperio. Eso es algo que Dios va a tornar esas aflicciones tuyas y mías en algo bueno. Pero Dios no puede sacar un fruto del pecado si tú y yo lo practicamos, porque Él lo aborrece. Entonces aclaramos acá algo, especificamos acá algo, para que no pensemos es que aunque tú mueres en pecado, entonces Dios va a sacar algo bueno y te va a ir bien. No, eso es una mentira. Porque Dios aborrece el pecado. Si eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, tu pecado y el mío, tus iniquidades, tus maldades, tu odio, tu enojo, tu ira, todo eso lo llevó a Él en la cruz al Calvario, lo llevó por causa de eso. Él pagó ya por eso. Entonces, sabemos que no te va a traer beneficios si tú y yo lo practicamos. Pero si es que tú estás padeciendo por una causa justa de servirle al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, estás en ese sufrimiento, estás en ese tormento, estás en ese vituperio, entonces Dios va a tornar esos sufrimientos, va a tornar esas aflicciones para bien. Y la razón de eso es porque tú y yo le amamos. No es por otra causa, no por el pecado ni por la inmoralidad, no es por eso. Porque tú y yo le amamos, hemos permanecido y seguimos adelante, aunque nos den garrote, estamos ahí, seguimos adelante creyendo en que es una realidad, una verdad, la cual nosotros hicimos también una buena elección cuando Él nos presentó, y en la barca la cual está abierta, la puerta de la barca, la cual es Cristo, y se le invita a todos, porque Él había un camino para todos, aunque todos no quieren.
pero está abierto para todo el que quiere, porque muchos suben y muchos vuelven y bajan de la barca. Si tú me preguntas a mí que si Dios sabe esto, sí, Él lo sabe, pero te da una oportunidad a ti y a mí para el arrepentimiento. Por eso cuando Cristo comenzó su ministerio, Él declaraba abiertamente, decía: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Consiste en arrepentimiento y santidad, apartados, separados, para solamente servirle a Él. Entonces, por esa razón es que en esta noche toqué este tema. Espero que la palabra te haya traído de alguna manera una forma de reflexionar y de recordarte a ti, a mí, a donde Dios nos sacó, para que no trates de volver a ese mismo lugar. Porque la palabra de Dios no es en vano. Ella da fruto. Si cae en buena tierra, va a producir fruto. Entonces, en esta noche no quiero alargar más el tema. De pronto te quedaste lambiéndote el plato en esta hora, pero de todas maneras, aunque es poca, siempre es un manjar. Lo que tú tienes que hacer es abrazarla y ponerla por obra. Pero vamos a seguir conectados mediante la ayuda de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, eso es lo que en esta noche quería compartir contigo. Para mí igualmente también, de entendiendo en este tiempo que estoy, de alguna manera hay padecimientos en mi vida, hay sufrimientos por la causa de permanecer en Cristo, por la causa de anunciar este evangelio del reino. Pero todo aquello que me ha pasado por causa de que todavía permanezco evidencia de que yo amo a Dios, entonces Dios lo va a tornar para bien. Igualmente para ti, amigo, hermano, pastor, y aquellos que de alguna manera en esta noche sean conectados, va a ser para bien. Pero no tiene nada que ver con tu pecado, porque el pecado en sí trae una consecuencia, y es que Dios no va a sacar nada bueno de ahí para justificarte a ti y a mí. Entonces por eso separamos, explicamos, para que no haya, en otras palabras, confusión, ni tampoco haya un malentendido. Entonces vamos a detenernos aquí por el día de hoy, y vamos también, como siempre lo hago, no quiero pasar desapercibido, de orar, porque yo no sé a lo largo de estas redes qué persona tiene necesidad de acercarse a Dios, de entregarle su corazón, a ver, oyendo esta palabra en esta noche. Entonces siempre que pueda, pues haré igual porque pues sabemos que hay necesidad, y hay mucha necesidad allá afuera, y por eso es que de alguna manera queremos dar a conocer a través de estas redes la verdad de Dios. Muchos de pronto te la presentan de otra forma, pero tú tienes que entender que el facilismo a ti y a mí no te van a llevar a un lugar bueno. Hay muchos que pueden presentarte las cosas que a ti te gustan, inclusive tú puedes abrir la cartera y darles mucho dinero, y ellos pues se van a gozar porque de pronto están predicando por ganancias deshonestas. Pero eso no te va a salvar a ti, porque Dios aborrece el pecado. La idea de todo esto es que tú y yo podamos, en otras palabras, meditar en esto, y podamos cambiar nuestra forma de pensar, entender que tú y yo debemos aborrecer todo aquello que nos se manifiesta o nos ofrece este mundo, el príncipe de este siglo, que Él no te ofrece nada bueno. Satanás todo lo que te ofrece está leudado, está contaminado. No importa, a veces cuando tú ves allá afuera, las personas se ven bien vestidas, se ven bien perfumadas, sean hombres o sean mujeres, pero delante de Dios es otra cosa, porque el pecado ya está delante de las narices del Señor, y aún del pueblo de Dios. No importa cómo tú estés, aún a veces muchos nos vemos bien vestidos, bien, en otras palabras, con saco y corbata, y no nos hace falta nada, pero somos delante de Dios, creemos que nosotros estamos bien, pero es abominación, porque al escondido hacemos cosas que a Dios le desagradan. Somos como los judíos y fariseos de aquel tiempo, que se vestían bien, con sotanas bien largas, pero Dios les decía que eran sepulcros blanqueados, eran unas calaveras delante de Dios, pero hacia los hombres se manifestaban hermosos. Y lo que pasa es que muchos son idólatras, porque endiosan a los hombres
sean hombres o sean mujeres, los endiosan. En vez de adorar a tu Creador, el que te creó, el que te formó, al que te salvó, el que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable, empiezas a adorar a los hombres, hechos a la misma imagen de Dios. Por eso es idolatría. Al único que tenemos que doblar nuestra rodilla se llama Jesucristo. Él pagó un precio grande por ti y por mí. Toda rodilla tiene que doblarse. Aún esos demonios malvados tienen que doblar sus rodillas, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No a los hombres, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Tenemos que doblar nuestra rodilla. Entonces, ahí donde tú te encuentras, vamos a hacer esta oración a aquellas personas que están conectadas, por decir así, no le han dado su corazón a Jesús. Hay unos que de alguna manera no ponen sus nombres en la pantalla, no quieren ser descubiertos por alguna causa, pero sí de alguna manera sabemos que están conectados, que están oyendo la palabra de Dios. Y no es de esconderse, la verdad de Dios está. Yo, por ejemplo, si yo tengo que oír la verdad a través de los medios televisivos, yo la oigo, yo no tengo problema con eso, no tengo por qué esconderme, porque la verdad de Dios es la que me liberta, el engaño, la mentira. Necesito ir. Total, a mí no me compraron los humanos, a mí me compró Jesucristo. Esa es la verdad. Para algunos de pronto ven esto como una rebelión, pero no, esa es una verdad. Cristo fue el que me compró a mí a precio de sangre. Cristo fue el que me sacó del atolladero, del lugar donde yo antes estaba, que nadie me podía sacar. Es el único que permanece fiel. Tus amistades, aún tus hermanos te van a fallar, pero Jesús nunca, el Espíritu Santo siempre va a estar, aunque a veces sabemos y pensamos que no está con nosotros, no lo sentimos. Pero recuérdate que esto no es por vista, ni es por sentir, es porque tú y yo hemos creído que Él está y que Él está trabajando. Es el único que permanece fiel en tus circunstancias y en la mía. Por eso es que cuando estás solo, estás atribulado, el único que te puede ayudar es Él. Y un ejemplo, cuando Jesucristo iba a la cruz del Calvario, lo llevaban al juicio. Vemos cómo todos se separaron, vemos cómo todos se apartaron de Él. Así es lo que pasa. Y así pasa con nuestros hermanos también, porque tenemos todavía un cuerpo físico, tenemos una mente a la cual hay una alma, a la cual es anímica. Y hay muchos que por causa de ver cosas así se desaparecen y te dejan en el atolladero. Pero una cosa te digo, iglesia, que Jesucristo, Él siempre, el Espíritu Santo, siempre que tú y yo permanezcamos en Él, Él permanece en nosotros, no importa lo que nos esté sucediendo. Vamos así a orar en esta hora y así pues cerramos por el día de hoy, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta hora una vez más he oído tu palabra. En esta hora yo me arrepiento, abro mi corazón y te invito a venir a Jesús a morar en Él. Y quiero que me limpies de todos mis pecados, de todas mis maldades, y hagas de mí la mujer o el hombre que tú quieres que yo sea. Escriba mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. En tu regreso, Señor Padre, yo me vaya contigo. Si tú has hecho esta oración, la palabra dice que eres salvo. Recuérdate que tu mente, tus pensamientos siguen intactos. Necesitas de entrar a un lugar donde pueda ser enseñado, donde tú puedas ser, en otras palabras, dirigido a través del Espíritu Santo de Dios, a través del hombre o el líder que va a estar ahí enseñándote la palabra como conviene, doctrina sana para que tú vayas siendo un emprendedor o una emprendedora, te vas capacitando a través de las enseñanzas y vas llevando a cabo un proceso. Y va a venir un día que el Espíritu Santo te va a ungir con poder para que tú también testifiques de Cristo y le digas a la gente cuán grandes cosas y buenas ha hecho el Señor contigo. Entonces ya tú lo sabes y pues ahí pues tú vas abriéndote camino. También vamos a orar en esta hora pues siempre de alguna manera por la unción del Espíritu Santo que opera en mí, la unción de Moisés, de Josué, la unción que hay también en Eliseo, en Elías, opera en mí. En esta hora declaro sanidad sobre los cuerpos, de la cabeza hasta la planta de los pies. Se activa el poder de sanidad, sanando cáncer, leucemia, diabetes, presión alta, ataque al corazón, derrame cerebral en el nombre de Jesús. Ya como tú y yo hemos creído, así nos sea hecho. Recuérdate que Jesucristo
Él pagó por todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. El castigo que era sobre mí, sobre ti, Él lo tomó. Y está escrito que su cuerpo se hizo una llaga. Y por sus llagas tú y yo hemos sido curados. Si recibe sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y testifica de su poder, de su gloria, y dale la gloria a Él, porque Él es el que sana. Yo no sano a nadie, yo solamente declaro la palabra, pero el que sana es Él. Entonces, toma esta noche esa palabra que Dios, a través del Espíritu Santo de mi persona, de una forma física, ha declarado sobre tu vida, sobre la mía, para que tú y yo cambiemos el ritmo, para que tú y yo, pues, en otras palabras, cambiemos el rumbo, que tú y yo podamos dejar un día que Jesucristo se siente en el trono de nuestros corazones y que sea Él el capitán, el que timonee el barco, para que podamos ir en la dirección correcta. De la otra manera, en tu humanismo y en el mío, nos vamos a salir de la dirección, nos vamos a salir del camino, y vamos a tomar nuestro rumbo, en la cual tú sabes que es la puerta ancha y la puerta angosta. Si tomas el camino de la puerta ancha, tú sabes que esa puerta conduce a la perdición, a la destrucción. Y nos acordamos entonces de Romanos 8:1. Nos acordamos de ese pasaje bíblico. Y nosotros no tenemos ninguna condenación ni nada que nos acuse si caminamos en el Espíritu, si caminamos en la fe de haber creído en Él y en su palabra. No hay condenación para ninguno de nosotros. Así lo vamos a dejar en esta noche. Una vez más, desde aquí, desde este púlpito, el pastor Mario Ulloa. También estoy con mi hija Elizabeth. En este día, pues, ella se quedó hoy día, tenía que ir a otro lugar, pero bueno, hoy se quedó y pues también, pues ella oye palabra aquí. Sabemos que en esto, pues, no sé cuánto tiempo me queda a mí aquí en la tierra, pero entre tanto que pues yo respire, voy a seguir comunicando y anunciando y compartiendo una verdad absoluta, la cual se llame Jesucristo. Es la única verdad, no hay otra. Y no hay otro camino, la cual ningún hombre pueda ser salvo. Entonces nos vamos a dejar ahí, esperando que el día de mañana, pues Dios traerá algo diferente cada día para afirmar nuestro espíritu, seguir caminando en su verdad, esperando que esta palabra, pues, te haya sido de beneficio. Recuérdate que la palabra de Dios exhorta, corrige, disciplina, también nos consuela y también nos advierte. No es para criticar ni para condenar, porque todavía todos aquellos que podemos respirar, tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con nuestro Dios, de arreglar nuestro caminar. Lo que está torcido en nosotros se enderece. Entonces voy a dejarte con esto, esperando pues de que haya sido de provecho para tu vida. Yo sé de que lo que yo estoy haciendo no es en vano. No es en vano. La palabra, ella, cuando sale a hacer lo que Dios ha mandado que haga. Él la apresura para ponerla a prueba. Y no retorna vacía, porque la palabra de Dios tiene todo poder. Entonces lo dejamos ahí. Bendecimos desde aquí esta ciudad de Cali, Colombia. También bendecimos la nación de Israel. También seguiremos orando por todos aquellos que están allá afuera. Pedimos una intervención divina de parte del Espíritu Santo para todas esas almas que están en los gobiernos, en la prostitución, lesbianismo, homosexualismo, aún los que están con vicios de licores y drogas, estupefacientes, aún en sicariatos y todas son las áreas, cárceles donde están almas necesitadas. Creemos que de alguna manera el Evangelio está llegando, está tocando puertas, corazones, mentes, pero ahí en esos lugares hay escogidos, hay elegidos por Dios desde la eternidad, y sabemos que un día, de pronto no aquí en este lugar, pero van a venir a otros lugares donde el Espíritu Santo nos lleve. Tenemos una responsabilidad y el rol que nosotros debemos de cumplir como iglesia de Jesucristo, a la cual Él nos redimió, a la iglesia santa. Entonces nosotros somos esa luz, nosotros somos ese ejemplo, somos ese testimonio para todos aquellos que están allá afuera en la oscuridad. Entonces seguimos haciendo la gran comisión y seguimos creyendo que Dios va a obrar de una manera sobrenatural, porque hay muchos que están en esa expectativa, aún en los hospitales, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque
porque esto no es solamente boquilla, solamente hablar palabras. No, esto tiene que ver una manifestación de un hecho y una verdad, la cual es Cristo, que ese poder que operó en él, también debe operar en la iglesia. Así mismo dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús para que éste anduviese haciendo bienes. ¿Qué bienes hacía? Lo que hacía era que sanaba, libertaba, echaba fuera espíritus inmundos, paralíticos, cojos, ciegos, sordos, mudos, y aún también así mismo sanaba toda enfermedad. Entonces eso es lo que la iglesia debe manifestar en este tiempo, porque si es que el Espíritu Santo está en nosotros, no debe haber cambio, debe manifestarse como evidencia de que Él vive en nosotros y que su poder está vigente. Amén. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir adelante. I just want to read the passage tonight for those people that might be in contact some ways on how to speak English. I'm just going to read it real quick. I guess it's living by the Spirit, not by the flesh. Just was Romans 8:1, 6:7. Also Romans 7:22. We got Psalms 119, 1:2. And also Romans 8:28. Guys, just meditate in those words. You got the answer right there. God bless you and keep you. Once again, thank you for watching. Tomorrow is going to be another day. If God gives us a chance, we continue doing the Great Commission. I know there's a lot of people heading out there. We try to be light in this world. So you guys just do what is good to do before God. Don't try to hide nothing, because He can see everything in your life and my life. So don't be naive. Be wise. You can become bold. Okay? God bless you. Keep you guys. So tomorrow's going to be another day. God give us a chance. We continue doing our work from God. And that's about it. Thank you for watching. God bless you. Keep you guys.